Nueva versión de .NET MAUI, nueva preview disponible, la versión 10. En este vídeo vamos a realizar un vistazo a las novedades. Anunciada la preview 10 de .NET MAUI. Sí, aquí tenemos el blog oficial con el anuncio. Es una versión donde empiezan a llegar ya una cantidad importante de correcciones, bugfixing con respecto a lo que hay correspondiente en el backlog, en lo que puedes ver en GitHub, en la colección de issues, etc. Pero también donde se siguen empujando y sobre todo completando la lista de controles que teníamos con respecto a Xamarin Forms, donde en esta versión nos empiezan a llegar controles bastante grandes e importantes como es el Collection View o el Indicator View. Es una versión interesante porque el Collection View es probablemente uno de los controles más utilizados a nivel de aplicaciones móviles, ya que una inmensa mayoría de ellas sí que tienen en cierta medida, en diferentes formas, colecciones, ya sean sencillos listados o sean colecciones más complejas con un grid view, un formato con diferentes columnas, etcétera, etcétera. Para echarle un vistazo a esta preview en funcionamiento, voy a utilizar la demo que teníamos disponible en la .NET Conf de podcast y vamos a echarle un vistazo primero a esta aplicación, cómo funciona. Vamos a probar un poco la aplicación primero para luego entrar de lleno ya en el código. La aplicación es una aplicación, bueno, es una demo, pero es una aplicación funcional en la cual podemos tener acceso a un listado con diferentes podcasts, podemos entrar a un podcast en concreto y podemos tener información relacionada con el podcast. En este caso nos podemos suscribir, de modo que podamos navegar a un listado donde vemos los podcasts en los que estamos suscritos. Tenemos acceso al listado de capítulos, de modo que podemos navegar a un capítulo, vemos la información con los enlaces, podemos compartir el capítulo, etc. Y por supuesto tenemos opciones para reproducir el podcast. En este caso, si aumento un poco el volumen del podcast, vemos que bueno, ha comenzado la reproducción del mismo, podemos reproducirlo y pausarlo. Y por supuesto, bueno, tenemos también diferentes opciones para añadir y escuchar podcasts hacia más adelante. Tenemos una sección de configuración donde podemos activar diferentes opciones, el modo oscuro, si solo reproducir con Wi-Fi o no. Y la opción de Play Together, que es una opción bastante interesante en la cual podemos compartir, crear un espacio, un room y poder compartir y escuchar podcast de forma simultánea con otra persona. Esta opción es bastante interesante porque utiliza en este caso un componente de Blazor. Estamos utilizando en este caso el WebView que nos permite utilizar componentes Blazor en una aplicación .NET MAUI. Todo esto está compartido y podríamos utilizarlo de la misma forma y a nivel común con una aplicación también Blazor. Así que bueno, hasta aquí un poco el vistazo a la aplicación, pero quizás la parte más interesante es todo lo que hemos ido viendo con el listado de podcast, que justo es el código que tenemos detrás. La sección Discover que vemos justo aquí no es más que un listado de elementos donde estamos mostrando los elementos en dos columnas y además tenemos diferentes grupos. En este caso tenemos un Collection View utilizando la propiedad isGroupedAtrue, donde tenemos como fuente de datos una colección de podcasts ya agrupados. Para el layout estamos utilizando un grid items layout, un layout en formato de grid con diferentes opciones de span dependiendo de teléfono, tableta, escritorio, etc. Justo el código Idiom que ya tenemos disponible en Xamarin Forms para adaptar el código dependiendo del tipo de dispositivo donde estamos ejecutando la aplicación, el template que nos va a mostrar cada uno de los podcasts. Y luego por otro lado también teníamos en este caso un label, donde sencillamente es el que está indicando la información de cada uno de los grupos. Así que Control Collection View lo volvemos a tener disponible en .NET MAUI. Anteriormente ya podíamos acceder a él y utilizarlo, pero estamos utilizando el paquete de compatibilidad. Es decir, estábamos utilizando directamente el renderer por parte de Xamarin Forms en una aplicación .NET MAUI.
Lo que llegamos a tener en esta Preview 10 es directamente el handler. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el handler es el equivalente a un fast renderer de lo que teníamos disponible en Xamarin Forms, es decir, no está creando ningún view group, ningún elemento padre que está aumentando la jerarquía visual y tiene el nuevo formato utilizando los handlers con el nuevo concepto de mapper, etcétera, etcétera. Estamos haciendo directamente mejoras en el rendimiento, también una mejor gestión de las notificaciones de cambio de propiedades, etcétera. Todo ello con el objetivo directo de repercutir en el rendimiento a la hora de utilizar este control. Si echamos un vistazo a la release, bueno, es una release bastante interesante con un mix entre fixes y sobre todo implementaciones. Hay implementaciones nuevas de handlers en cada una de las plataformas. Por defecto se han realizado handlers para todas las plataformas, aunque el handler que está en este caso completo, en la Preview 10 con respecto a Collection View es la implementación en iOS. Eso no quiere decir que, como puedes ver, sí que tenemos el funcionamiento básico del Collection View también en el resto de plataformas. Todas las opciones de layouts, todas las opciones de, por supuesto, de propiedades básicas, item source, poder seleccionar un ítem, etcétera, etcétera, están implementadas en todas las plataformas. Hay opciones como, por ejemplo, el Empty View, que sí que no está implementado, por ejemplo, más allá de otras plataformas fuera de iOS. Así que si pruebas esta Preview 10, que sepas que el estado no es exactamente el mismo en todas las plataformas, es algo que llegará en la Preview 11, aunque sí que es un salto interesante con respecto a lo que teníamos en anteriores previews utilizando el paquete de compatibilidad. De igual forma, recuerda que en la clase MAUI Program, donde estamos creando inicializando la aplicación .NET MAUI, se pueden realizar diferentes registros de servicios, diferentes registros de handlers, etc. En ese punto podrías forzar el utilizar el paquete de compatibilidad y el Collection View Renderer en lugar del handler en caso de que, bueno, fuese necesario para ti. Pero bueno, una versión interesante, muy centrada ya en fixes, en mejoras, bueno, relacionadas con diferentes correcciones, tanto a nivel de tooling como a nivel de código, aunque se siguen realizando implementaciones de propiedades en diferentes controles que siguen estando pendientes en, por ejemplo, propiedad vertical test alignment, diferentes handlers, etcétera, etcétera. Una versión donde no llegan nuevas APIs, como si nos llegaron en la Preview 9 con shadows, borders, etcétera, pero también interesante porque sigue completando el conjunto de funcionalidades y sigue mejorando la calidad general de .NET MAUI. Así que, bueno, llegamos hasta aquí con esta versión. Seguiremos echando un vistazo y viendo novedades en la futura Preview 11. Así que nos vemos en la próxima Preview. Pues hasta aquí llegamos realizando un vistazo a las novedades de la Preview 10 de .NET MAUI, una versión muy centrada en dos áreas, una de ellas empezar ya a empujar más y más con el backlog, con backfixing, calidad, etc. Mientras que a la vez se sigue completando la lista de controles con respecto a Xamarin Forms, donde llegan handlers para dos grandes controles. Probablemente uno de ellos es de los más importantes y utilizados en una aplicación móvil, que es el Collection View, para crear listados, colecciones, etc. Y el Indicator View, también muy utilizado con sus indicadores, puntos, etcétera, de indicador de posición, más utilizado con Collection View, pero también importante. Por supuesto, seguiremos viendo próximas versiones en próximos vídeos, así que nos vemos en el próximo.